Buenas tardes, ingeniero. Este es el informe sobre el tema del software CNC en simulador, Simulator, que se realizó por los estudiantes Ana Sánchez y Fernando Chiluiza. Bueno, vamos a empezar primero por la introducción, que bueno, este informe documenta el diseño, programación, simulación y análisis del proceso de mecanizado CNC de una pieza de ajedrez tipo alfil, adoptado para aplicación en entornos CNC. El proyecto busca integrar competencias de diseño CAD, programación con código G y simulación de mecanizado con precisión y creatividad. Bueno, vamos a empezar con el segundo punto, que es el diseño de la pieza. Y la elección de la pieza fue, como se dijo, el alfil, por su forma simétrica y alargada, ideal para torneo como piezas de revolución. La geometría se simplificó para eliminar detalles no torneables como la ranura superior, manteniendo la esencia estética. Bueno, las dimensiones finales del elemento fueron las siguientes. La altura total es de 100 milímetros, el diámetro máximo de la base es de 50 milímetros, diámetro del cuello es de 25 milímetros, diámetro de la cabeza o cúpula de 35 milímetros, altura de la base cilíndrica es de 20 milímetros, altura de la zona cónica media 50 milímetros y altura de la cabeza 30 milímetros. Se usa un taladro, bueno, es opcional usar un taladro central de un diámetro de 6 milímetros. Bueno, ahora vamos a hablar de la geometría y perfil. El perfil fue construido en CAD mediante líneas rectas y arcos tangentes. Se utiliza una operación de revolución para obtener el sólido 3D. La pieza incluye una base cilíndrica, un cuerpo cónico estilizado, una cúpula o sombrero redondeado como cabeza. Y bueno, vamos a ver lo que fue ahora la programación, que bueno, como software primero obviamente se utilizó el programa ya mencionado, que es el CNC Simulator Pro, y código G escrito y editado manualmente, bueno, con ayuda de algunas partes de inteligencia artificial, ya que es algo complejo de hacer, pero se hizo en la práctica. Bueno, las herramientas que se usó en el programa fueron la herramienta de desbaste cilíndrico, herramienta de perfil cónico, herramienta de radio para cúpula. Bueno, este es opcional y más que nada la sacamos de ChatGPT, que era una que se podía usar, que era la broca de 6 milímetros para taladro axial opcional. Nosotros no lo utilizamos, pero la pusimos. Y también la herramienta de tronzado. Bueno, aquí está un fragmento del código. El código es el siguiente y ya lo verán más después en los anexos. Y bueno, vamos a la simulación y análisis. Se ejecutó la simulación en CNC Simulator Pro. El perfil fue torneado sin colisiones. Todas las zonas de transición y radios se representaron con suavidad. El corte de la cabeza no incluye la clásica ranura diagonal del alfil al no poderse hacerse en toro, ya que es algo complejo de hacerse, pero bueno, se usó varios métodos y herramientas para poder hacer lo mejor que se pudo en la pieza, pero esos ya eran como estructuras más complicadas que no se logró hacer, pero bueno. Eh, Conclusiones, la figura del fil es perfectamente mecanizable en torno, con un perfil técnico bien definido. Las dimensiones se mantuvieron fieles al modelo original, adaptando al torneado. La simulación permitió ajustar el torno, ¿qué digo? El orden de operaciones y evitar retrabajos. Y bueno, las recomendaciones que se podrían hacer es añadir detalles como un fresado manual si se desea mayor realismo, usar un material fácil de tornear, el PVC, resina, madera en pruebas iniciales, pero esto ya sería en la vida real, si se quiere hacer. Y bueno, comprobar centrado antes del mecanizado final. Esto es para poner el torno en el punto cero inicial, que es algo que ya vimos en clases teóricas. Y bueno, eso también se hizo en la simulación. Y bueno, también explorar la posibilidad de imprimir la cúpula superior y pegarla si se quiere precisión estética, pero esto ya sería algo más enfocado en lo que viene a ser en la vida real, si se quiere imprimir, ya que, como se dijo anteriormente, la cúpula y los detalles que se tiene son más difíciles de hacer en el entorno, entonces sería más fácil hacerlos aparte, pero bueno, esos ya son más procesos que se podrían hacer en la vida real, pero nosotros hicimos así nuestro alfil en el programa CNC y bueno, aquí podemos ver los anexos y el código que se usó, que fue este código de aquí, lo estamos viendo,
Fue algo largo, algo complejo, pero aquí está. Y bueno, mi compañero en lo siguiente que se va a ver, que va a ser la simulación, le explicará de mejor manera cómo fue lo que él realizó y cómo más o menos logró hacer que el código y la programación valiera, no hubiese mayor problema. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas muestras de cómo quedó. Aquí está. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, a continuación mi compañero y gracias. Bien, ahora se realizará la simulación de la pieza que se solicitó, que es una pieza mecánica de revolución, que para esto hemos decidido trabajar con la máquina de torno de este modelo. Lo primero que pues hicimos en esta máquina es definir las dimensiones de la pieza de trabajo, que para este caso sería un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 100 milímetros. También vamos a moldear una pieza de ajedrez que sería un alfil. Creo que todos ya deben conocer. También vamos a explicar los códigos que utilizamos para dar forma a este cilindro, ¿no? Para que quede de esa forma. Lo primero que hicimos es definir el cero de la pieza con el código G92 y Z48. El otro código es el T1M06, que es para seleccionar la herramienta y activarla. El código M03S1200, que es el que gira el husillo en sentido horario, y el número 1200 indica las RPM a las que está trabajando. También vemos códigos muy repetitivos, que son el código G00, que son para hacer un corte rápido, ya sea cerca o lejos del material. También el código G01, que es el que realiza un corte mucho más, se podría decir con un avance mucho más rápido, ¿no? Es un corte mucho más controlado y, y se puede hacer distintos procesos con este código, como son el perfilado, el ranurado y el torneado. Y bueno, seguimos explicando. Aquí hay códigos también que llevan X, Z y algunos números. El X pues nos indica el eje en el que estamos trabajando. Como sabemos, cuando trabajamos en una máquina de torno, existen dos ejes y si trabajamos en una máquina de centro de mecanizado, CNC, serían ya tres ejes. Se añadiría eje X, eje Y y eje Z. En este caso solo tenemos eje X y eje Z. Bueno, a eso se debe las variables X y Z. Y los números son pues las posiciones en las que tratamos de avanzar. Tenemos, por ejemplo, podemos ver aquí en el código, en los códigos, un código de G00Z-44, que pues sería para el retiro de material hacia el frente. Otro código que podría ser el eh, G01Z-20, que es el que hace el corte hacia adelante, o el G01X21, que es el que da el ensanchamiento superior a la pieza, que ya vamos a ver cómo se va moldeando poco a poco. Y también vamos a explicar todos los procesos que se realizan. Ahorita vamos a hacer la simulación. Bien, en la simulación se puede ver cómo se realizaron los diferentes procesos con ayuda de estos códigos que hemos generado, que ya habíamos mencionado cómo funcionan. El primer proceso que vemos es un torneado exterior que nos plantea la reducción del diámetro desde 50 milímetros a formas más delgadas. También un escalonado de secciones cilíndricas a diferentes diámetros, cuerpo, cabeza y la base. También un perfilado de formas inclinadas y curvadas escalonadas para simular la silueta decorativa. Se realiza un ranurado de cortes en eje Z, en diferentes ejes de X, para simular esto, ¿no? Las ranuras que tienen estas piezas que son muy características. Y un chaflanado curvo que da la forma un poco cónica o curva de estas piezas, que como ya dijimos es un alfil de pieza de ajedrez. Y de esta manera, al llegar a este código que es M30, podemos ver que la pieza
queda ya de esta manera, ¿no? Que es ya la pieza final. Y así lograríamos este diseño con todos estos códigos y trabajaríamos en el simulador CNC Pro.